Santo Espíritu, y danos a cada uno la porción de tu palabra. Danos la verdad que necesitamos. Danos, Señor, aquello que estás tratando de venir a enseñarnos en este lugar. Porque eres tú el que nos enseñas, eres tú el que nos guías, eres tú el que nos muestras la verdad. Por favor, en esta hora, abre mis ojos. Y por favor, dale a cada uno de tus hijos en esta noche la porción de tu palabra. Dale, Señor, la verdad que tú tienes para este tiempo, Padre. Sé tú, Señor, quien seas glorificado, bendito Dios. Sé tú, Señor de los ejércitos, por favor, quien te muevas. Y en esta noche toques los corazones y permitas que esta semilla de verdad pueda caer en cada uno de nuestros corazones, Padre. Porque es en el nombre de Jesús que te lo estoy rogando y te lo estoy pidiendo en esta noche. Amén, Señor. Raúl, te pido un favor, hijo. Apaga las luces de allá atrás, ¿no? Por favor, ya. Ándale, tú que ya le sabes. Jueces capítulo 17, por favor. Acompáñeme esta noche. Es una historia. Vamos a leer todo el capítulo. No son muchos versículos. Jueces capítulo 17. Jueces capítulo 17. Esta historia que el Señor me pide compartir con ustedes, son 13 versículos. Me la dio hace 30 años, podría decírselo. Y creo que cuando el Señor me dio esta clase, tuve que tomar una decisión. Y bendigo a Dios porque las decisiones nos ayudan en el lado correcto o en el lado equivocado. Ese es capítulo 17. Vamos a leer esta noche la palabra de Dios. Dice así: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micas, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, por lo que tú maldecías oyéndolo yo, he aquí que yo tengo este dinero, yo lo había tomado. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y luego que él hubo vuelto a su madre los 1100 siclos de plata, su madre dijo: yo he dedicado este dinero a Jehová de mi mano para ti, hijo mío, para que hagas una imagen de talla y de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas volviéndolo él a su madre los dineros, tomó su madre 200 siclos de plata y diólos al fundidor, y él le hizo de ellos una imagen de talla y de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micas. Tuvo este hombre Micas casa de dioses, e hízose hacer efod y terafim, y consagró uno de sus hijos, y fuele por sacerdote. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía como mejor le parecía. Y había un joven de Betlehem de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y peregrinaba ahí. Este hombre se había partido de la ciudad de Betlehem de Judá para ir a vivir donde hallase, y llegando al monte de Efraín, vino a casa de Micas para de ahí hacer su camino. Y Micas le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Betlehem de Judá y voy a vivir donde hallare. Entonces Micas le dijo: quédate en mi casa y me das en lugar de padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año y el ordinario de vestidos y tu comida. Y el levita se quedó. Acordó pues el levita en morar con aquel hombre, y él lo tenía como a uno de sus hijos. Y Micas consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y estaba en casa de Micas. Y Micas dijo: ahora sé que Jehová me hará bien, pues que el levita es hecho mi sacerdote. ¿Cuál considera o qué considera usted que es una de las lecciones más difíciles para aprender? ¿Sabe cuál es? Hacer la voluntad de Dios. Usted puede creer en Dios, usted puede saberse la Biblia, usted puede estar en todos los servicios y no faltar a ninguno de ellos, pero estar en los servicios, escuchar las predicaciones, saberse la Biblia, no lo hace caminar en la voluntad de Dios.
Déjeme decirle que el lugar favorito donde Lucifer habita es en la casa de Dios. Porque aquí habemos personas que estamos peleando para zafarnos de su reino. Y es entonces en donde Él viene a pelear precisamente para sacarnos de la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios tiene un precio. Hacer la voluntad de Dios no cualquiera. Jesús dijo en el libro de Mateo: el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Qué difícil es hacer la voluntad de Dios. No es fácil. Cuando usted lee el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, acompáñenme por favor esta noche. Hebreos capítulo 11. Y mire de dónde a dónde vamos a leer en esta noche. Hebreos capítulo 11, versículo 32. Hebreos 11, del versículo 32 en adelante. Hebreos 11, del 32 en adelante. Dice la palabra de Dios: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicias, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales no es digno, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hacer la voluntad de Dios, no cualquiera, porque tiene un precio. Y el precio para hacer la voluntad de Dios es tu naturaleza carnal, es tu orgullo. Significa renunciar a tu placer, a tu comodidad. Quisiera empezar pidiéndoles un favor, porque sé que ya nos están viendo nuestros hermanos a través de las redes sociales. Yo no sé, hermano, que nos ves en la red, o si vas a ver, estás viendo el sermón ahorita, o lo vas a ver mañana o pasado, de acuerdo a cuando tú tengas el tiempo. Tengo la carga por 6 matrimonios. Son siervos de Dios. Uno de ellos está en Tabasco. Tiene una semana en que el agua ha cubierto su hogar. Tiene hijos pequeños. Y él no me ha dicho nada. Lo conozco, es un pastor joven. Y sé que está haciendo la voluntad de Dios. Y él no me lo pide, pero el Señor puso en mí esa carga. Quiero juntar por unos 3, 4 meses 7 despensas mensuales para apoyarlos. Muchos de ellos tienen hijos pequeños, no se quejan, no están pidiéndome nada, ni me lo han dicho, pero los observo, los conozco
Una de las ventajas de ser viejo en el camino es que conoces a la mayoría. Y en especial a estos 7 matrimonios. Son pastores. Y nunca han pedido nada, pero tienen necesidades. Y siento la carga para juntar 7 despensas o el dinero para depositárselos y comprar una despensa. Porque yo no sé cómo harán. El hermano que está, por ejemplo, en Tabasco con el agua, ya está bajando, pero por 8 días no sé si tenga que comer, si tenga agua que tomar, si tenga lo que necesita. Porque hacer la voluntad de Dios no es cualquier cosa. Y incluso a ustedes, hermanos de casa, si en alguno de ustedes el Señor les tocara para ayudarlos, creo que se lo agradecerían. Cuando hablo con ellos, siempre están riéndose, bromeando. Nunca los he oído quejarse. Y son jóvenes, 30, 40 años, pero están en campos donde es difícil que llegue el alimento. Si tú que trabajas te las ves difícil, imagínate cómo se las verán ellos en sus campos. Entonces les propongo ello. Si en alguno de ustedes nace en su corazón dar una despensa o dar, no sé, una ofrenda, con toda confianza. Si hay algo que nosotros, mi esposa y un servidor, hemos buscado y hemos aprendido, es a nunca tomar el dinero que no es de nosotros. Ahí está la prueba. La prueba está en el piso de afuera, la prueba está en el techo que se puso. Nunca hemos tocado el dinero, porque es cuando yo tomo lo que no es mío, pues no va a ser bendición. Entonces, si usted, con esto que le estoy diciendo, el Señor toca su corazón, hágamelo saber para ayudar a estos siervos de Dios, que de veras, hermano, no se imagina. Cuando entré a la escuela bíblica, mi papá acababa de morir. Mi papá había muerto en febrero. Cuando me llegó la notificación de que había sido aceptado, fue en mayo, junio, julio, que había sido aceptado. Mis hermanos chiquitos, no tenía a quien me ayudara. Gracias a Dios, muchos estudiantes, pues a veces la gente de sus iglesias los apadrinan. Unos les pagan la colegiatura de todo el año, otros les pagan todos los libros que van a necesitar en la escuela bíblica, otros les dan despensa cada mes, porque pues cada iglesia va dándose su propia forma. Y a mí mi iglesia, la iglesia de Mellehualco, me pagaba mi colegiatura, pero eso era todo. O sea que dinero para gastar una coca o comprar algo, pues no. Y no lo digo para pobretearme, no, pero estaba soltero. Y usted que es casado, sabe que cuando uno es soltero, uno dice, como quiera que sea, no puedo andar hasta con el zapato en el hoyo. Pero cuando tienes un hijo, lo que te cala es tu hijo, lo que te pesa es tu hijo. Cuando de repente ves que tu hijo te pide algo y tú ves tu bolsillo y dices, la máquina, ¿cómo le hago? Entonces yo no me imagino estos consiervos que el Señor trajo en oración y me los puso. Y desde que el Señor me quiebro, ¿no? Porque desde que el Señor me los puso, probé porque hacer la voluntad de Dios no es fácil. Y pues sin quererlo, ¿no? Dios se encarga de tejer las cosas. Dice por ahí una reflexión: nunca ganarás oponiéndote a la voluntad de Dios, pero nunca perderás haciendo la voluntad de Dios.
acuérdese, nunca se pierde. Sí, se padece, pero lo que Dios te da internamente, espiritualmente, no, hermano, compensa muchas cosas que quizás uno no tenga, pero la fortaleza, la determinación para caminar, wow, es impresionante. Ahora, quiero hablarles de la versión Dios habla hoy, porque es una versión donde puede ser muy claro lo que vamos a estudiar esta noche. Dice la palabra de Dios: en los montes de Efraín vivía un hombre que se llamaba Micaía. Cuando tú estudias y empiezas a entender la naturaleza de la lección, tu visión se cambia. ¿Dónde vivía Micaías? ¿En el monte de qué? De Efraín. Ahora, mire lo que significa la palabra Efraín. La palabra Efraín significa llevar fruto, significa aumentar, significa crecer, significa fértil, fructífero, fructificar, dar fruto, multiplicar, producir, retoñar. ¿Dónde vivía Mica? ¿Dónde vivía Miqueas? Porque en el hebreo así se pronuncia, Miqueas. ¿Dónde vivía Miqueas? ¿En el monte de qué? De Efraín. Ahora, déjeme hacerle una observación y una pregunta. ¿Dónde hay más peligro? ¿Dónde hay más peligro? ¿En el placer o en el dolor? A ver, ¿dónde hay más peligro? ¿En el placer o en el dolor? En el placer y en el dolor. Vamos a ver estas denominaciones sacamos ahorita. A ver, Raúl, en el placer o en el dolor, ¿dónde hay más problemas? En el placer. Jessy. En ambas. ¿Por qué en ambas? Oh, entonces, ¿ambas o...? A ver, Javier. En el placer. Muy bien. Hermana Noemí. En el placer, déjenme decirles, es en los dos. Porque en el placer nos vamos para arriba. Pero en el dolor, la tristeza, la depresión, es el mismo problema. Porque el problema no es el placer o el dolor. El problema es, ¿qué? Nuestro corazón. Ese es el problema, tenés razón. ¿En dónde vivía Miqueas? En la balanza. ¿En dónde vivía? En el placer. Ahora, el problema no es el placer o el dolor. El problema es que usted tiene que aprender. Número uno, que usted tiene una batalla contra el diablo. El diablo no va a decir, ¿sabes qué onda? ¿Sabes qué, brother? Vamos a darnos vacaciones. Te doy 2 meses de vacaciones, cotorréalas, diviértete y nos vemos en 2 meses para seguir peleando. Ojalá. No, hermano. Salud. Cuando usted viene a la casa de Dios, Él ya está en la puerta observándolo. Y su ejército está a nuestro alrededor. ¿Me escucha? ¿Salen huyendo? Sí. Decía hace rato el canto, a la presencia de Jehová, ¿qué?
tiembla la tierra. Cuando usted levanta el nombre, cuando usted alaba, cuando usted bendice, eso es algo que todos ellos no pueden resistir. Por eso pelean para que su boca se calle, para que usted no alabe, para que usted no grite. ¿Por qué? Porque ellos saben que cuando usted no alaba, entonces ya lo vencieron. Y es más fácil que lo saquen de la voluntad de Dios. ¿Me escucha? Entonces su batalla es contra el diablo. Miqueas vivía en el monte de Efraín y vivía con una familia como cualquiera. Versículo del 1 al 3, perdón, 2 y 3. Ahora, fíjense cómo empieza esta historia. Dice: el cual le confesó a su madre: en cuanto a las 1100 monedas de plata que te robaron y por las que maldijiste al ladrón. ¿Qué? ¿Quién era Miqueas? Un ladrón. Yo fui quien te las robó, pero ahora te las devuelvo, pues te oí decir que las habías consagrado al Señor. Mire, lea, ¿cómo dice? ¿Qué hizo primero la mamá? Lo maldijo. ¿Qué hizo después la mamá? Lo bendijo. ¿Conoce esas historias? En cualquier hogar se da. Hermano, cuando usted pierde la voluntad de Dios en su vida, usted pierde muchas cosas. Y su vida empieza como una piedra a rodar, a rodar, a rodar, a rodar. Porque el problema del placer es que nos hace usar nuestras emociones. El problema del dolor es que nos hace usar mucho nuestro razonamiento. Ese es el problema del placer y del dolor. Porque en el placer, no, ya era justo que Dios me bendijera. ¿Cómo que ya era justo que Dios te bendijera? ¿No has aprendido que Dios te va a llevar a tiempos de placer y a tiempos de dolor? Porque así lo planeó Él. Así lo planeó Él. ¿Dónde murió Pablo? ¿Cómo murió Pablo? A ver, ¿alguien sabe cómo murió el apóstol Pablo? Decapitado. Nerón lo mandó a decapitar. Le quitaron su cabecita. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Decapitado. ¿Cómo murió Jacobo, el hermano del Señor, o Santiago? Lo acuchillaron. Ninguno de ellos murió feliz y contento haciendo la voluntad de Dios. No. Porque hacer la voluntad de Dios va a implicar que tú tienes que renunciar a esa manera de ser que tú tienes. En este caso, Miqueas era un ladrón. Vio los 1000 siclos y dijo: esto es mío. Y de repente empieza a escuchar a su mamá: maldigo al que me robó. Dice: ay, no, mamá, aquí está aquí está. Yo fui el que te lo robé. Ay, bendito de Jehová. O sea, conéctate, porque está mal. A eso se llama ser dual. Ser dual. Es como nosotros, ¿no? Aquí, hermano, paz de Dios. Dios te bendiga. Y la gente ve y dice: ay, ese hermano se ve que es bien humilde. Pero ve esa humildad en su casa. Velo cuando no quieren ir a lavar los trastes los hijos. Velo cuando los hijos no quieren hacer la tarea. Ahí se ve
Ayer tuvimos una presentación de un niño y le decía a la mamá, un hijo es una luz que nos viene a iluminar. Nos viene a iluminar un hijo, porque nos hace sacar lo mejor, pero también lo peor. ¿O no? ¿O no? ¿Se acuerdan cómo le decía a Kiko a don Ramón? ¿Cómo le decía? Cállate, cállate, ¿qué? Usted no veía la tele, usted no vio el Chavo. No, que usted no es del Chavo, ¿verdad? Usted es de quién sabe qué para acá. Un hijo es una luz. ¿Qué no harías por tu hijo? ¿Qué no harías? ¿Qué no harías por una de tus hijas, Jessie? Todo. Raúl, ¿qué harías por alguno de tus hijos? ¿Qué harías por uno de tus hijos? O sea, eso ni se pregunta. ¿Por qué? Porque nos saca el amor, ¿verdad? Cuando era soltero, decía, no, voy a comprar eso, voy a comprar otro. Pero ahora ya que eres casado y tienes dinero, ya no dices, voy a comprar el pantalón. Dices, le hacen falta zapatos a mi hijo. O le voy a comprar lo que le gusta de comer. Porque saca lo mejor de nosotros, pero también saca lo peor. ¿O no? ¿No saca lo peor? ¿Por qué? Porque en cualquier hogar, las emociones y la razón siempre es el punto de batalla. Por ejemplo, hermanos, cuando tu esposa está emocionalmente alterada, déjame decirte algo, no, las mujeres son más cuerdas que nosotros los hombres, porque cuando las mujeres nos dicen palabras, nos cala. Por eso nos enojamos y nos enfurecemos con ellas, porque nos dicen 2, 3 palabras que nos llegan, pero sí, hasta el fondo del alma, ahora sí como dice aquella canción, ¿o no? Y eso nos hace entender que en un hogar hay batallas. Y cuando se pierde la voluntad de Dios, ese es el problema. Uno piensa en el placer, y el que está en el tiempo de dolor es un martirio. Y después cuando Dios, su vida y mi vida es como un ciclo, hermano. Dios te va a llevar a tiempos de placer, pero cuando sea placer, inmediatamente acabándose el tiempo de placer, puede ser a mediodía, puede ser cuando te despiertes, puede ser en la noche, así como el cambio de horario, así Dios de repente te cambia el plan. De repente amaneciste y yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Y así de repente dices, qué vida tan miserable. Estoy harto de esta vida. No estás loco, no. Dios te está llevando al placer y al dolor. Quiero entender que Dios quiere trabajar con tu corazón en el placer y en el dolor. ¿Para qué? Para que aprendas a meterte en la voluntad de Dios, en el placer y en el dolor. Ese es el punto. En este caso, dice, después de que Micaías devolvió el dinero a su madre, ella le entregó a un platero 200 monedas de plata para que le hiciera un ídolo tallado y recubierto de plata, que puso luego en casa de Miqueas. Miqueas tenía un lugar de culto en su casa, y se hizo un efod y dioses familiares, y nombró sacerdote. ¿A quién? ¿Cuál era el problema de Miqueas? ¿Era un qué? ¿Era un qué? Un ladrón. ¿Pero qué creen? Que se puso a hacer cultos en su casa. Y a su hijo lo puso de sacerdote. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Qué demuestra eso?
todo, menos que hacían la voluntad de Dios. Demuestra todo, pero que no estaban caminando en la voluntad de Dios. La mamá alterada maldice al que le robó. El hijo todo lleno de culpa le regresa el dinero. La mamá toma 200 ciclos de plata, va a ver un fundidor y dice: hazme una imagen de plata. ¿De qué nos habla la plata? De redención. El martes les hablaba, tenemos un problema con nuestro orgullo. Queremos redimir, que queremos ayudar a la gente. Queremos ayudar a la gente, pero lo queremos hacer bajo nuestro criterio. Y el que no me ayude, es como ahorita, por ejemplo, lo que les decía de estas 7 familias de pastores. Estoy orando y le digo: Señor, toca los corazones y abre las puertas. No sé qué otra cosa hacer. Puedo darle una despensa a uno, pero quedarían 6. Señor, danos gracia con la gente. Qué diferente. Hermano, si usted no me ayuda, a juntar despensa, usted es del diablo. Imagínese que le dijera así. Si usted no nos da 500 pesos para una despensa, usted es del diablo. Recuerdo en convención cuando íbamos a Tampico, no sé cuántos de ustedes llegaron a ir a las convenciones de Tampico. Era una entrada chiquita y todavía había una reja. Entonces era como de aquí a ¿qué? Aquí. Esa era la entrada. Esta era la entrada. Hacía un calorón. Y cuando ya íbamos a abrir en la tarde, porque a mí siempre me tocó estar en la puerta, cuando íbamos a abrir en la tarde, hermano, fórmense. Todos hacían 3, 4 filas. No, nada más una fila, por favor. Y empezaban a pelearse, empezaban a hacerse pelotas. Y de repente se salía por ahí un pastor, todavía me acuerdo, que decía: el que no se forme es del diablo. Y todo mundo a formarse. ¿Por qué? Porque el que no se formara era del diablo. Ahora, hermano, el orgullo de redención, eso es lo que hace. Que el que no esté de acuerdo conmigo es mi enemigo. Esta mujer mandó a hacer un ídolo y lo puso en la casa. Pero su hijo, Miqueas, tomó a uno de sus hijos y le puso un efod. ¿Se acuerdan que hemos hablado del efod? ¿De qué color era el efod? Azul. ¿De qué nos habla? Del perdón. ¿Qué estaba haciendo esta familia? Estaban imitando el sacerdocio de Jesucristo. Estaban imitando el sacerdocio del Señor. Ahora, ¿es malo? No, no es malo, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Hace tiempo alguien me comentaba: hermano, fíjese que mi mamá tiene problemas con el pastor que está ahorita en la iglesia. Y he hablado con ella y mi mamá tiene un salón de fiestas y ya en el salón de fiestas está haciendo cultos, hermano, y le digo: mire, dígale a su mamá, ¿quiere servir a Dios? Qué bueno. La mies mucha y los obreros pocos. Pero si quieres servir a Dios, busque la voluntad de Dios, para que sea Dios el que lo guíe y lo haga caminar dentro de la voluntad de Dios y lo lleve dentro de la voluntad de Dios, porque no hay nada más hermoso. Hace rato cuando colocábamos las bocinas, estaba ahí parado y le decía: Señor, después de 3 años, ahí está, porque desde hace 3 años queremos cambiar el equipo de sonido. ¿Cuánto tiempo tuvimos que esperar? 3 años. ¿Quién movió las cosas? ¿Nosotros? No, fue Dios. ¿Por qué? Porque es el tiempo de la voluntad de Dios. Yo hubiera querido que desde hace 3 años, pero no se trata de lo que yo quiera o de lo que tú quieras. Se trata de buscar juntos lo que Dios quiere para este lugar. Ahorita se abre la puerta para el buen samaritano.
Qué padre que vamos a poder conseguir 100, 200 cajas. Y vamos a poder hacer algunos eventos en algunas de las casas de ustedes para que nos ayuden a que ahí lleguen algunos niños y poderles dar las cajas y darles un mensaje de salvación, que conozcan a Jesús. Miren cómo Dios empieza a mover las cosas. ¿Cuándo? En mi tiempo, no, en el tiempo de Él. ¿Qué es lo que nos ha estado ayudando? El hecho de que nos estamos poniendo a ayunar. El hecho de que algunos se han tomado en serio, no, yo voy a dedicar este ayuno, Señor, ayúdanos en la iglesia, ayúdanos porque estamos batallando, ayúdanos porque estamos peleando. En otras palabras, ayúdanos a caminar en tu voluntad. Porque esto, hermano, es terrible. ¿Por qué? Porque dice el versículo 6, como aún no había rey en Israel. Y así lo dice, yo no le modelo, así dice, cada cual hacía, ¿qué? Si quiero voy, si no quiero no voy. Si quiero me paro a orar, si no quiero no me paro a orar. Si quiero leo la Biblia y si no quiero no la leo. No, tienes que tener una determinación. Les decía el martes, es increíble, gente que tiene 10, 15 años en la iglesia, 20 años en la iglesia, no sabe dónde está el libro. Les dice, hermano, vamos a buscar a Habacuc. ¿Quién sabe el canto que está en Sofonías? El canto que está en Sofonías. ¿A poco? ¿Y quién era esa señora? No es ninguna señora, es un profeta. Es un profeta. ¿A poco no te sabes el canto de Sofonías? ¿Tiene un canto? ¿Sí? ¿Cuál es ese canto? Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Es el canto de Sofonías. Pero 20 años y no saben dónde está Sofonías. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hemos andado? ¿Qué? ¿Que hemos andado qué? Haciendo lo que queremos. Haciendo lo que queremos. Y tenemos que entender que haciendo lo que queremos, hermano, mucha gente se enoja de que le va mal. Hermano, es que me está yendo mal. Obedezca a Dios. Camina en la voluntad de Dios. Hermano, no se imagina hasta dónde lo va a llevar la voluntad de Dios. No sus deseos. No, cuando usted se entrega y deja de estar haciendo lo que a usted le gusta. Es que está haciendo frío, mejor vemos aquí la transmisión, trae un cafecito y un pan y desde aquí la vemos. No apapache a su carne, al contrario, dígale a su carne, ¿sabes qué? ¿Te quieres quedar? No, nos vamos a la casa de Dios, porque tienes que aprender ¿a qué? A caminar bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es importante ello? Porque detrás de mí vienen mis hijos. Y hermano, déjeme hacerle la pregunta a usted de adulto. El mundo en el que usted creció de niño es el mismo que está ahora. ¿Había batallas de ideologías? ¿Había marchas de los diferentes géneros sexuales? No. Nos salíamos a la calle, jugábamos a los encantados, a las escondidas, el bolillo, el tacón, las canicas, fútbol, nos correteábamos. Esa fue nuestra infancia. No tuvimos tablets, no había tecnología. Pero cómo nos divertimos en nuestra infancia. Hoy ya no pueden salir porque pasa un carro y se jala al chamaco y se lo lleva. Les compramos la tablet, les compramos el iPad y ahí están en la casa. Es un mundo diferente. Y ahí están creciendo nuestros hijos. ¿Sabe qué van a ser nuestros hijos? Que caminamos en la voluntad de Dios y que estamos determinados a permanecer en el placer y en el dolor. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Que van a venir tiempos de escasez, van a venir tiempos de escasez. ¿Cuál es tu privilegio? Que les puedes enseñar a tus hijos. ¿Saben qué, hijo?
hijos en sus manos y que el Señor sea bendecido en esto que estamos viviendo. Tus hijos empiezan a imitarte. Pero si tú eres de los que, ay no, mejor nos quedamos, tus hijos empiezan a crecer. Y de repente tu hijo le dices, hijo, vamos a la iglesia. No, no quiero ir. Y a ver, ¿qué haces? Nada más, vámonos porque soy tu padre. Y ya con eso pensamos que nos la quitamos. No, ya no. Antes sí. Antes nuestros papás, con la pura mirada, ¿a poco no? Con la pura mirada de nuestros papás, nosotros. En la casa, ya sabíamos. Y llegábamos a la casa y no corras, porque te va peor, ¿sí o no? Yo no sé si en su casa tenían de esas varitas, unas delgaditas que no se quiebran. Y cuando entrabas, te empezaba a llover. ¿Qué derechos humanos ni qué derechos humanos? ¿O no? Te ibas a sentar ya con el perro. Y ahí el perro se te acurrucaba y tú, vente a comer. Y cuidado y no fueras a comer. ¿A poco no? Siéntese, órale. Yo, órale. ¿Qué decías? Eso no me gusta. ¿Qué te decían cuando les decías eso? Aquí no es restaurante. Quiere comer es lo que hay. Si no, lárguese. ¿Qué te vas a ir a quejar a derechos humanos? Te mandaban a la cama y sin dormir. Digo, sin dormir, sin cenar. Oigan al otro. Sin dormir. Ahí te tenían toda la noche, ¿no? Tus hijos están creciendo en un mundo que tú no conoces. Y tus hijos necesitan ver tu determinación para caminar con Dios. Ya sea que las cosas vayan bien o ya sea que las cosas vayan mal. ¿Me escucha? Cada uno hacía lo que quería. Había en el pueblo de Belén, fíjese, dice aquel dicho, es un dicho, no es bíblico, pero es un dicho, ¿qué se hace? ¿Y qué? Y ellos se juntan. Había en el pueblo de Betlehem un joven forastero de la tribu de Judá que era levita. Este joven salió de Belén en busca de otro lugar donde vivir, y andando por los montes de Efraín llegó a la casa de Micaías. ¿Dónde vivía él? En Betlehem de Judá. ¿Quién era él? Él era un levita. ¿Dónde trabajaban los levitas? En el templo, en el tabernáculo. ¿Pero por qué se fue de ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Así es. Sí, Armando. Estaba harto de hacer la voluntad de Dios. Estaba harto de hacer la voluntad de Dios y que él no obtuviera nada. Hermano, Dios se encarga de mostrarnos por qué lo buscamos. Y cuando Él nos muestra por qué lo buscamos, hermano, Él ya lo sabe. Él ya sabe que la razón por la que tú y yo lo buscamos es porque queremos que nos bendiga, pero no queremos reconocerlo. Porque si no lo buscamos por una bendición, entonces lo buscamos por amor. Pero entonces, si en verdad amáramos a Dios, ¿por qué en el placer nos olvidamos de Dios y en el dolor nos quejamos de Dios? Porque lo único que Dios nos está diciendo y nos trata de enseñar es que nuestro corazón no está en donde debería de estar. ¿Saben dónde debería de estar? En el altar de Dios. ¿Sabe qué hacía el pueblo
cuando se empezaban a olvidar de Dios, le iban a los Baales, descuidaban el altar de los sacrificios, ya no traían sacrificios. ¿Sabe qué sucedía? Entonces el fuego se iba ¿a qué? Apagando. El caso lo tenemos con aquel rey, que cuando Asa toma el poder para ser el rey, dice que empezó a limpiar a Judá de los ídolos. Después de limpiar a Judá de los ídolos, mandó a reparar las puertas del templo, porque el templo se había cerrado. En otras palabras, cuando dejo de hacer la voluntad de Dios, entonces me dedico a mi propia satisfacción. Este joven, parece mentira, allá ya había un problema con Miqueas y su mamá, una relación, llamémosla tóxica, era todo un problema. Y de repente este joven levita estaba harto de la voluntad de Dios, porque no obtenía lo que quería. Prueba de ello, en el libro de Ruth habla de un varón llamado Elimelec, que él tenía 2 hijos, Malón y Chelión, y dice que hubo hambre en la tierra, en Betlehem de Judea, y vivían. Y como no había pan, porque Dios los estaba castigando, le decía ayer al niño que lo presentaba, le digo, tú tienes que aprender, hijo, es que Dios te ama y os bendice. Pero así como Dios te ama y Dios te bendice, también Dios te corrige. Y es ahí donde a muchos de nosotros no nos gusta, cuando nos corrige, cuando nos disciplina. Muchas veces cuando vemos que la puerta se está empezando a cerrar, muchas veces es Dios disciplinándonos. Y en lugar precisamente de venir y decirle, Señor, hay algo que está mal, por favor, muéstrame por favor, ¿qué estoy haciendo mal? Muéstrame por favor. Platico con mis hijos y les digo, yo sé que el Señor está arreglando cuentas conmigo, y sé que un día el Señor va a acabar de arreglar esas cuentas y muchas cosas van a cambiar. Pero mientras se llega a ese día, tengo que entender que estoy siendo corregido, que estoy siendo disciplinado, porque tengo que aprender algo. ¿Sabe cuál es? Amar y tener deleite en la voluntad de Dios. Ese es el punto. Amar y tener deleite en la voluntad de Dios, en el placer y en el dolor. Hermano, si en el lado natural, ¿cuántos hermanos he conocido que maltratan a sus esposas? ¿Cuántos hermanos he conocido que las golpean, que las humillan, que las sobajan, que les dicen cosas que las denigran? Y las esposas ahí están, vente a cenar, vente a cenar. Y uno dice, wow, si lo hacen con una criatura, ¿por qué no hacerlo con el Creador? ¿Por qué no hacerlo con el Rey de Reyes? Cuando las cosas están mal, cuando no veo el panorama, cuando no veo claro hacia dónde caminar, ¿por qué no venir aquí y postrarme y decirle, Señor, estoy angustiado, estoy preocupado, me preocupan mis hijos, Señor, me preocupa mi hijo, me preocupa mi hija, me preocupa la economía de mi casa, me preocupa el alimento, Señor, tú lo sabes, me preocupa. Tú sabes que como persona tengo esa carga de mi familia, Señor, y no en el sentido de carga que sea un peso, sino que quiero ayudarlos porque los amo, porque deseo lo mejor para ellos. Pero Señor, por favor, ayúdame. Y en lugar de hacer eso, nos enojamos y pintamos nuestra raya con Dios y decimos, no, el martes no voy, el jueves, el viernes tampoco, el domingo no, hasta el siguiente servicio, es que no me siento de ganas. No, esto no es de ganas, la voluntad de Dios no es de ganas. Escucha, la voluntad de Dios no es de ganas, porque viene el enemigo, te pesca y te jala, y cuando el enemigo te empieza a jalar, déjame decirte, ¿sabes qué es lo que el enemigo hace cuando te jala? Te da lo que más te gusta. Ahí está salió, ya no quería la voluntad de Dios. Sale de Betlehem de Judá. ¿Qué significa Betlehem? Casa de pan. ¿Qué significa Judá?
Alabanza. ¿En dónde vivía este joven levita? En la casa de pan y de alabanza. Pero estaba harto del pan, así como Israel estaba harto del maná. Y empiezan a quejarse con Dios. Queremos carne, danos carne. Y les dice Dios, tienen un montón de ganado, ¿por qué no matan una oveja? ¿Por qué no matan una vaca? Ah, quieren que les dé todo. O sea, quieren recibir y ustedes no quieren estar dispuestos a dar nada. No, así no es. ¿Y qué hizo Dios? Hizo que cayeran codornices, que se llenó el campo y empezaron a prepararlas, y dice que empezaron a comer tanta carne. Imagínense qué espíritu había sobre todos ellos, que les empezó a salir la carne por la nariz. Así lo dice la Biblia, Números. Y viene la mortandad, Kibrot Java, así se llama, el lugar de la rencilla y de la contención. ¿Por qué? Porque, hermano, si hay algo que Dios ha hecho a lo largo de tu vida, es mostrarte que tu corazón no está en donde debería de estar. Eso es todo lo que Él ha hecho. En tu placer y en tu dolor, lo que el Señor te ha estado diciendo, tu deleite no está en mí. Y en lugar de decirle, tienes razón, mi deleite no está en ti. Tienes razón, perdóname. No, es que no es eso, Señor, es que es esto, es que es lo otro. Y empezamos a justificarnos. ¿Qué terminamos? Yéndonos. Buscó otro lugar donde vivir y andando por los montes de Efraín, llegó a la casa de Miqueas. Qué curioso. ¿Crees que lo llevó Dios? Déjame decirte, el diablo también bendice. Apréndelo. El diablo también bendice para sacarte. ¿Cuántos cantantes de moda conoces que fueron cristianos? No vamos lejos, en mi tiempo, Elvis Presley. Él era el director de alabanza en la iglesia bautista donde él creció. Se fue para allá afuera. ¿Cómo murió? De una sobredosis. ¿A qué se dedicó? A las drogas. ¿Cuántos cantantes hay ahorita? No los conozco, pero que tú sepas que son cantantes cristianos, que son cantantes seculares, pero incluso hay una de ellas, es una mujer, que sus papás son pastores, y tiene hits número 1 a nivel mundial, millones de reproducciones en todos los medios de reproducción, porque el diablo también bendice. El diablo dice, pero cuando el diablo bendice es para sacarte de la voluntad de Dios. Porque la batalla es esa, recuérdalo, no es sacarte de la iglesia, puedes estar en la iglesia, pero la batalla de Él es sacarte de la voluntad. Y cuando Él te saca de la voluntad de Dios, hermano, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Nada. Llega a la casa de Miqueas y le dice, ¿de dónde vienes? Vengo de Belén, contestó el joven, soy levita y ando buscando dónde vivir. Ha de haber dicho a Miqueas, Dios me lo puso en el camino. Sí, porque hay gente que... Y entonces le dice a Miqueas, pues quédate aquí conmigo, le propuso Miqueas, para que seas mi sacerdote y como mi propio padre. Yo te pagaré 10 monedas de plata al año, además de ropa y comida. Uno de las más grandes bendiciones que tenemos en la iglesia mexicana del Evangelio de Cristo es que la hermana Hicks nos enseñó a buscar la voluntad de Dios. Si hay algo en lo que ella trabajó toda su vida, fue en enseñarnos a buscar la voluntad de Dios. Porque esta carne quiere que Dios se acomode, ¿no? No. Tú eres el que te tienes que acomodar a la voluntad de Dios.
¿Qué harías? A ver, te hago una pregunta, así, en buen plan. No contestes nada. Es más, ni te rías porque te vas a delatar. Pero si Dios te llama para que fueras a la escuela bíblica, ¿qué le dirías? Ay, hermano, pues ya tengo hijos. ¿Eh? ¿Qué le dirías? No me digas. Guárdate tu respuesta. Es más, Él está viendo tu respuesta. ¿Qué le dirías? ¿Irías a la escuela bíblica? Ahorita ya empezaron las clases en línea. ¿Dirías? Que te dijera el Señor, renuncia a mi reino. Te quiero de tiempo completo sirviéndome. No se quiere delatar, pero tú sabes que responderías. Y entonces te haría la segunda pregunta. ¿Quieres la voluntad de Dios? Agradable. ¿Me escucha? Y entonces le dice, yo te voy a dar 10 monedas de plata al año. Y te voy a dar ropa y te voy a dar comida. Les contaba la historia de que un día nos invitaron a predicar al aniversario de una iglesia del Nazareno en alguno de los lugares que fuimos, que pastoreamos. Y me invitaron y fui. Y les hablé del tabernáculo. Así a grosso modo les hablé del tabernáculo. A los 8 días llegó todo el presbiterio de la iglesia del Nazareno a la casa de ustedes, allá donde estábamos pastoreando. Y cuando vimos mi esposa y yo, señora, pastor, tuvimos una reunión y queremos invitarlo a que forme parte del equipo pastoral de nuestra iglesia, que sea el pastor principal. Le vamos a dar carro, le vamos a pagar la gasolina, le vamos a dar una despensa, le vamos a dar dinero semanal, le vamos a dar 2 veces al año, lo vamos a llevar a que se surta de ropa y de trajes, su esposa, sus hijos, estaban pequeños mis hijos, nada más estaba Raquel y usted. ¿Cómo? Oh, órale, ¿qué hago? Oh, gracias. Pero no. ¿Pero por qué? ¿Cualquiera aceptaría? No. Hay una cosa, y es la voluntad de Dios. Si fuera la voluntad de Dios, nosotros vamos. ¿Por qué? Porque no es lo que nos den, es la voluntad de Dios lo que importa. ¿Me escuchan? Por ejemplo, ahorita que tenemos las bocinas, que se abre lo del buen samaritano, y uno dice, Dios, gracias por abrir las puertas. Gracias por abrir las puertas. Cuando les llevamos las cajas a los niños, ustedes lo van a vivir en experiencia propia. Porque son experiencias que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque estamos buscando su voluntad. Ese es el punto. ¿Me escucha? El levita aceptó quedarse a vivir con Micaías y llegó a ser como uno de sus hijos. Micaías lo hizo su sacerdote y él se quedó a vivir ahí, y terminamos diciendo, entonces Micaías, fíjese bien, ¿quiere leer por favor cómo dice? Yo no sé usted, pero mi familia es mi carga. Mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos. Un día le dije a mi mamá, mamá, tienes que caminar con Jesús, porque tú no vas a poder llegar al cielo y decirle al Señor, mi hijo fue pastor. Porque te va a decir el Señor, yo sé que tu hijo me sirvió, pero tú necesitaste desarrollar una relación personal conmigo.
Déjame hacerle, cuando usted entra a las 7 de la mañana a trabajar y son las 6 y usted está tomando el camión de aquí, ¿qué va pensando? Va a llegar tarde 10 minutos, no hay problema, ¿sí? ¿Sí piensa eso? ¿Que cuando va a llegar tarde? Va pensando, no hay problema, no me van a hacer nada, ¿sí? ¿Cuál es el peligro cuando llegas tarde al trabajo? Que te pueden correr. Tan fácil, es el peligro, ¿me escucha? No, es que yo conozco a la hermana Graciela. La hermana Ivonne es mi amiga. El hermano Juárez es mi amigo. No, el anciano es mi compa. ¿Sí? ¿Y a poco porque es tu compa piensas que eso justifica que no estás caminando bajo la voluntad de Dios? ¿Qué crees que vas a decir? No, sí, mi siervo es tu compa. No te preocupes, los dos entran juntos, 2 por 1. ¿Sabes qué va a decir? ¿Sabes qué va a decir el Señor? Yo lo conozco a Él, pero a ti no te conozco, porque nunca caminaste bajo mi voluntad. ¿Ese es el peligro? Sí, ese es el peligro. Hay muchos, lo digo con toda franqueza, ustedes lo saben. Me fui de mi casa un tiempo y no faltó gente que me dijo: hermano, haga una misión. Y volvemos a empezar. Y decía dentro de mí: no. ¿Por qué? Porque ustedes, cada uno de ustedes, fue comprada por precio. ¿Saben cuál fue ese precio? La sangre en la cruz del Calvario. Y entonces fíjense en la pregunta: si yo no hago la voluntad de Dios, ¿a dónde los voy a llevar si ustedes por amistad caminan conmigo? ¿A dónde los llevo? ¿A la nueva ciudad? ¿Creen que los voy a llevar a la nueva ciudad cuando yo no estoy caminando bajo la voluntad de Dios? No. Va a llegar un momento en que los voy a empezar a perder, porque yo perdí primero. Y si yo los llevo detrás de mí, los voy a empezar a perder. ¿Y saben quién me va a pedir cuentas de ustedes? Porque ustedes no son míos. Yo no fui a la cruz por ustedes. Él es el que fue a la cruz por ti. Él es el que te trajo a ti. Él es el que te trajo a su casa. ¿Me escucha? ¿Me escucha, hermano? Usted le pertenece a Él. Y sabe, usted necesita entender, hermano, yo necesito que me guíen. Platicaba en la tarde con mi hijo, porque cuando fuimos por las bocinas, y les digo, en ese año que me fui, no me fui a emborrachar, no, me dediqué a trabajar, me puse a trabajar en Uber, pero Dios me apretó. Me congregaba, me estuve congregando en algunas iglesias de las nuestras. Llegaba el domingo, ahí estaba todo el domingo en el culto, y me decían los de Uber que era bien tonto porque era el domingo que más se ganaba, pero les decía: no, estar en la casa de Dios es más importante, perdón. Y recuerdo que en esa última iglesia donde estaba, los pastores me dijeron: ¿nos puedes ayudar a dar clases? No, ¿de qué les voy a dar clase? No, hermano, muchas gracias. ¿Por qué? Porque da miedo saber que la voluntad de Dios es donde usted debe de caminar. ¿Me escucha? Que nos llevamos bien, qué bueno. Quizás no ha llegado el tiempo en que nos comamos el pan o nos comamos la carne asada juntos, ¿no? Quizás no ha llegado ese tiempo, pero ¿qué estamos tratando de hacer? Estamos tratando de buscar la voluntad de Dios para caminar detrás de la voluntad de Dios como pueblo de Dios. ¿Me escucha? Bendigo a Dios porque, por ejemplo, así como están ahorita, hay domingos en que así estamos. Y uno dice: Señor, ¿de dónde sacas tanta gente? Yo no lo sé. ¿Por qué? Porque no es nuestro. Esto es de Él. Es de Él. ¿Me escucha? Les dije,
Había cambio para nosotros. Dios movió las cosas, dijo, trueñan a Atlapulco. El tiempo que tú digas, Señor. Porque lo importante no es si me quiero o no me quiero ir. Lo importante es que la voluntad de Él. ¿Qué es lo importante para usted? La voluntad de Él. Y si hay algo que usted tiene que grabárselo, es que lo más importante es la voluntad de Dios. Para usted, para su esposo y para sus hijos. Antes que lo que usted crea que es. No, es la voluntad de Dios. ¿Me escucha? Espero sea claro. Si hay algo que usted tiene que abrazar, es esa verdad. ¿Qué es lo más importante? La voluntad de Dios. Qué bueno que esté aquí. En estos 3 años que hemos estado batallando. Y ahorita que estamos ayunando, wow, más a nuestro favor. ¿Escucha? ¿Aprendió algo esta noche? ¿Qué es lo más importante? Acuérdese, para usted, hermano, tengo 60 años. Les decía el martes, bromeaba con mi esposa. Y le decía, oye, tú me tienes que enterrar, ¿eh? Dice, no, hombre, tú a mí, no, ¿qué voy a hacer yo sola? Digo, pues yo también, ¿qué voy a hacer solo? Porque no se crea, no es lo mismo solo que estar con la persona. Mi hijo se va a trabajar, mi hija está trabajando en la escuela bíblica, mi esposa y yo estamos ahí solitos. Ahí estamos, nos reímos, nos equivocamos, se nos olvidan las cosas, se nos olvida de comer. ¿Qué quieres? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Ahí estamos los dos. Qué bueno que tus hijos están jovencitos, disfrútalos. Pero un día van a crecer y se van a ir. Y no hay mejor herencia que les dejes a tus hijos que haberles enseñado con tu propia vida a caminar bajo la voluntad de Dios, en el placer, ¿o qué? O en el dolor. Has venido arrastrándote. Hay alguien aquí, no voy a decir quién, pero hay alguien que ha estado enferma en este tiempo. Y aquí está. Quizás tú también estás enfermo, o esta situación que te sientes así, y aquí estás. Qué bueno. Eso es aprender a caminar bajo la voluntad de Dios. ¿Y sabes en qué te empieza a convertir eso? En un soldado para tu familia. En un soldado para tu familia. ¿Por qué? Porque cuando tus hijos empiezan a crecer, ¿sabes qué es lo que van a hacer tus hijos cuando crezcan? Burradas. ¿O no? Digo, uno quisiera que mis hijos vivieran en una cajita de cristal y que nunca se equivocaran. No, la van a regar, se van a deprimir, van a venir pensamientos de quererse quitar la vida, se van a enamorar de alguien y van a quererse ir y van a querer probar y van a querer hacer esto. Yo no sé si usted en su juventud, usted fue santo y puro, que nunca, así como aquel negro, el hijo de la Tomasa, ¿no? Que mi hijo es santo y puro, ¿no? Y que nunca peca. Ojalá así hubiera sido usted de joven. Pero si usted fue tremendo, sus hijos, pues hermano, ¿qué cree que sus hijos? Ay, hermano, pero enséñenles a ser soldados. En la voluntad de Dios nos vamos a caer. Vamos a tropezar. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que les enseñe, hijo, ¿te caes? Póngase de pie y sígale. ¿Se va a volver a caer? No le hace, levántese y sígale. Pero es que eso es juego, será el sereno, pero caminemos. ¿Escucha? Amén, hermanos. ¿Aprende algo? Bueno, y si no, ya lo entretuve al menos. Dios nos ayude a buscar la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. ¿Quiere ponerse de pie en esta noche, por favor? Cierre sus ojos. Quizás no había visto las cosas
como las está viendo esta noche. Que lo más importante en nuestras vidas es la voluntad de Dios. No sé a dónde nos va a llevar la voluntad de Dios a través del tiempo. He conocido siervos de Dios que están en la presencia de Dios. Un día tomé sus manos para orar, pero ya se fueron a casa. Hay otros que han tomado decisiones para su vida. No soy el juez de ninguno de ellos. Lo único que puedo decirle al Rey de las Mies es: tenga misericordia de todos nosotros, empezando por mí. Tenga misericordia de todos nosotros, por favor. La batalla es intensa muchas veces. Y el enemigo nos saca. Pero cuando el enemigo nos saca, nuestra vida se empieza a volver amargada. Nuestra vida se empieza a volver difícil. Porque cuando la voluntad y la presencia de Dios no está, dice el salmista, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. Sí, hermano, la voluntad de Dios no significa que todo va a ir bien. Caminar en la voluntad de Dios no significa que las cosas van a caminar de maravilla. No, lee tu Biblia, ve la vida de José, ve la vida de David, ve la vida de Jacob, ve la vida de cada uno de los personajes de la Biblia. Muchos de ellos fallaron, muchos de ellos se equivocaron. Muchos de ellos se levantaron, muchos otros ya no pudieron o ya no quisieron. Eso yo no lo sé. Yo no sé por qué ellos decidieron lo que decidieron. Y lo mismo está pasando en nuestros días. Yo no puedo decidir por ninguno de ustedes. Usted no puede decidir por la vida de nadie. Por el único que usted puede decidir es por usted. Y si hay algo que usted puede decidir es: ¿quiere caminar en la voluntad de Dios o no? Esa decisión es suya. No es de nadie más que de usted. Sí, no ha sido fácil. Ha sido difícil, quizás como estos consiervos del que les hablé, que quizás los hijos de repente no tienen todo lo que quisieran, pero tampoco se van a morir por ello. Que mi orgullo herido a veces no tiene para darles todo lo que yo quisiera. También es cierto. Pero cuando entiendo que Dios está trabajando en nuestras vidas, cuando entiendo que Dios está trabajando en mi interior, cuando entiendo que Dios está trabajando dentro de mi vida, entonces puedo entender que es Dios transformándome, usando todo lo que hay a mi alrededor, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a la congregación donde me lleva a pastorear, al convivir con cada uno de los hermanos de la congregación. Hay algo que tengo que aprender, hay algo que puedo compartir, pero por sobre todo estamos buscando la voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Eso no significa que las cosas irán bien o irán mal. Significa caminar bajo la voluntad de Dios. Es que Él usará todo lo que yo vivo para transformarme internamente. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que has traído a nuestra vida en esta noche. Gracias por enseñarnos que lo más importante es caminar bajo tu voluntad antes que cualquier otra cosa. Que lo que tengo que buscar en mi vida y para los que vienen detrás de mí es buscar caminar en tu voluntad.
pero también hemos reído, también hemos disfrutado, hemos conocido el placer y el dolor a lo largo de nuestra jornada. Pero ahora entiendo que todo eso Dios lo quiere usar para transformarme internamente. Dígale con sus propias palabras: gracias, gracias Señor. Enséñame a caminar bajo tu voluntad, enséñame a caminar bajo tu gobierno, enséñame a caminar, Señor, amándote a ti, Padre, amando tu presencia, deleitándome en tu presencia. Como lo dijo aquel poeta, Señor, no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido para dejar por eso de ofender. Muéveme el verte en una cruz y escarnecido. Muéveme de tal manera que aunque no hubiera sido, yo te amaba, y aunque hubiera infierno te temiera. Ayúdanos como familias, ayúdanos como familia. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas. Ayúdales a cada uno de ellos, por favor, y ayuda a sus hijos. Te ruego por nuestras familias, Señor, te ruego en esta noche. Levanto tu nombre por cada una de las familias de tus hijos. Que tu nombre es glorificado en nuestras vidas. Ayúdanos, Sheva, Ramasa. Ayúdanos en esta noche. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra, y al salir de tu casa en esta noche, ve con cada uno de mis hermanos. Guárdanos, cuídanos, cúbrenos con tu sangre preciosa, protégenos y llévanos a cada uno de nosotros a nuestros hogares, a los que vamos a salir. Ve con los que van, quédate con los que quedan, y bendice la vida de tu pueblo que mañana va a trabajar, Señor. Bendícelos en esta noche, en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo rogamos y te lo pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Quiere levantar sus manos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Nos da gusto verlos.